Personajes insólitos de la historia. George Armstrong Custer, Little Bighorn. George Armstrong Custer nació el 5 de diciembre de 1839 en New Romney, Ohio, hijo de Emmanuel Henry Custer, un herrero. Tras graduarse de la escuela, se matriculó en el Hopedale Normal College, donde estudió para ser profesor. Sin embargo, decidió cambiar de profesión y se enroló en la Academia Militar de West Point en 1857. 4 años más tarde, la Guerra de Secesión había comenzado y muchos de los compañeros de curso se habían marchado para luchar por la Confederación. Las fuerzas de la Unión necesitaban desesperadamente oficiales entrenados, por lo que Custer recibió el cargo de segundo lugarteniente y fue enviado a entrenar voluntarios a Washington, D.C. Fue asignado al segundo regimiento de caballería y luchó en la primera batalla de Bull Run, la primera batalla de Manassas, el 21 de julio de 1861 y ayudó a organizar la defensa de Washington. Durante la campaña peninsular de marzo a julio de 1862, se le confirió el mando de 4 compañías de la Cuarta Caballería de Michigan. Las lideró en la carga al otro lado del río Chickahominy, capturó al enemigo y se hizo con la primera bandera de guerra. Se convirtió en uno de los generales más jóvenes del ejército con tan solo 24 años. Destacó en la batalla de Gettysburg el 3 de julio de 1863 en varias ocasiones, pero la más notable fue cuando desbarató la carga del general Stuart, quien había recibido el encargo del general Lee de liderar la maniobra del flanco que rompería la formación de la Unión en Culp's Hill. Contaba con una caballería de 6.000 hombres, mientras que Custer solo tenía 400 a su mando tras un día de combate, pero instó a una formación de batalla. Tras su promoción diseñó su propio uniforme con bordado de oro y charreteras. Llevaba un pañuelo rojo para que sus hombres supieran que los estaba liderando desde el frente. Tras la batalla de Gettysburg ya era un héroe nacional. Bloqueó la retirada del general Robert E. Lee en abril de 1865 y estuvo presente en Appomattox cuando Lee se rindió frente al general Ulysses S. Grant. Tras la guerra, supervisó la reconstrucción de Texas antes de tomar las riendas del recién formado Séptimo de Caballería en sus campañas contra los nativos americanos en el oeste. Las tensiones llevaban décadas en aumento a medida que los colonos y los oficiales estadounidenses firmaban acuerdos y tratados para después ignorarlos. La Guerra de Colorado entre 1864 y 1865 y la Guerra de Nube Roja de 1866 a 1868 fueron ambas respuestas al desinterés del gobierno estadounidense de atenerse a los términos de los tratados y de su pasividad cuando sus ciudadanos invadían las tierras de los nativos. Los ataques cheyennes a asentamientos, trenes y viajeros se intensificaron tras la masacre de Sand Creek de Arapahoe y cheyennes en 1864, al mismo tiempo que jefes pacifistas intentaban llegar a algún tipo de acuerdo con los invasores euroamericanos. El gobierno de Estados Unidos respondió a los ataques enviando al mayor general Winfield Scott Hancock, cuya campaña se acabaría conociendo como la Guerra de Hancock. Custer estaba con él cuando atacaron al pueblo cheyenne de Pony Fork el 19 de abril de 1867. Quemaron todas las casas, los víveres y las posesiones personales de los cheyennes, aunque las personas escaparon con vida. Los jefes indígenas pacifistas, a pesar de la masacre de Sand Creek y de la guerra de Hancock, siguieron intentando encontrar la manera de vivir pacíficamente con estos recién llegados a sus tierras. Se suponía que el Tratado de la Medicine Lodge de 1867 lidiaría con sus preocupaciones,
pero al igual que el resto de tratados, el gobierno estadounidense nunca se atuvo a él. El general Sheridan le envió un mensaje a Custer en el que decía que tenía total libertad para lidiar con los indios de las llanuras hostiles, como mejor le pareciera, y acordaron un plan para atacar las partidas de nativos de camino a sus campamentos de invierno, según el cual matarían a los guerreros y se quedarían con las mujeres y los niños como rehenes, para intercambiarlos por cualquier cautivo blanco que tuvieran los nativos o para obligar a otras bandas a la sumisión. El 26 de noviembre de 1868, Custer se topó con un rastro que sus exploradores Osage interpretaron como perteneciente a una partida de guerra. Lo siguió hasta el campamento Cheyenne en el río Washita. Mientras tanto, a Marmita Negra, uno de los jefes pacifistas y líder del campamento, le habían prometido seguridad y protección allí, por lo que tenía izada la bandera estadounidense. Había pocos guerreros en el campamento y ninguno hostil. Las tropas de Custer acabaron masacrando a la mayor parte de las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos o desvalidos, todos ellos desarmados. Las bajas cheyennes se situaron entre 60 y 150 y la prensa aclamó la batalla como una gran victoria. Y así fue como Marmita Negra, su esposa, Mujer Medicina y otros jefes pacifistas fueron asesinados en Washita. Las mujeres que sobrevivieron fueron hechas prisioneras y tal y como comentaría después el jefe de exploradores de Custer, los oficiales usaron a muchas de las mujeres capturadas. Luego, ignorando los términos del Tratado de Fort Laramie en 1868, un acuerdo histórico entre el gobierno de Estados Unidos y varias tribus de las naciones Lakota, Dakota y Arapaho, que puso fin a la guerra de Nube Roja al garantizar a los indígenas la propiedad a perpetuidad de las famosas Black Hills, Colinas Negras, un lugar sagrado para los Sioux Lakota, creando la Gran Reserva Sioux y derechos de caza exclusivos en territorios de Dakota del Sur, Wyoming y Montana, dirigió a sus tropas a las Colinas Negras en 1874, donde encontró oro. Las noticias de este descubrimiento no tardaron en atraer más colonos y mineros al territorio Sioux y Cheyenne, que desencadenó la fiebre del oro de 1876 y la Gran Guerra Sioux. El presidente Ulysses S. Grant, al enterarse del descubrimiento, ofreció comprar las Colinas Negras a los Sioux, pero estos no quisieron venderlas. Custer, junto con otros oficiales, recibió la orden de obligar al cumplimiento del ultimátum de Grant de que debían trasladarse los indígenas a las reservas antes del 31 de enero de 1876 o ser designados como hostiles. La región que abarca los ríos Powder, Rosebud, Bighorn y Yellowstone era un terreno de caza muy productivo. Las tribus se reunían anualmente en gran número a principios del verano para celebrar la Danza del Sol, lo que tuvo lugar unas 2 semanas antes. Durante la ceremonia, Toro Sentado tuvo una visión de soldados cayendo cabeza abajo sobre su aldea. Profetizó que pronto habría una gran victoria para su pueblo. Custer encontró el poblado de Toro Sentado en junio de 1876 y se preparó para atacar. Envió al mayor Marcus Reno al otro lado de la aldea. Planeó la operación igual que había hecho en la masacre de Washita. Rodeó el poblado y lo fue cercando con un movimiento de pinza. Capturó a las mujeres y los niños y los retuvo como rehenes para obligar a los Sioux a rendirse. Cuando Reno atacó desde el otro lado, en vez de encontrarse unos pocos guerreros, mujeres y niños, se dio de bruces con un contraataque a gran escala liderado por el jefe de guerra Sioux, Gol. La carga de Reno fue derrotada y tuvo que huir a la otra orilla del río. Al mismo tiempo,
Caballo Loco dirigió sus guerreros contra Custer. Custer y todo su regimiento murieron en lo que hoy en día se conoce como la última batalla de Custer. Según la historia Cheyenne, la guerrera mujer del camino del búfalo lo derribó de su caballo, mientras que otros dicen que lo mató el guerrero Sioux lluvia en la cara. Todos los relatos de primera mano de la batalla son consistentes con el caos que hubo aquel día, así que no está claro quién mató a Custer ni cómo. La batalla de Little Bighorn ocurría entre el 25 al 26 de junio de 1876, que Custer esperaba que fuese su gran victoria y posiblemente lo elevara a la Casa Blanca en las siguientes elecciones. Fue en cambio la mayor de las victorias para los Sioux, los Cheyennes y los Arapaho en la Gran Guerra Sioux. Tras su muerte, Custer se convirtió en el héroe más famoso de Estados Unidos, representado como un defensor de la civilización contra las fuerzas del salvajismo. Al contrario de lo que indica su imagen popular, Custer, siguiendo órdenes, no estaba defendiendo la libertad de Estados Unidos, sino que estaba haciendo avanzar la visión del gobierno de la doctrina del destino manifiesto a expensas de la gente que había vivido en la parte occidental de Norteamérica durante miles de años. Desde la masacre de Ouachita hasta la batalla de Little Bighorn, todos los enfrentamientos de Custer con los nativos americanos fueron una violación del Tratado de Fort Laramie de 1868, que dejaba claro que Estados Unidos no tenía derecho a ninguna de esas tierras. Su tumba se encuentra en el cementerio de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York. El monumento a los indios conmemora el sacrificio de las tribus Arikara, Absaroka Crow, Arapaho, Cheyenne y Oyate, Lakota Sioux, en la batalla de Little Bighorn, donde lucharon para proteger sus valores y su forma de vida tradicional. El lema del monumento es Paz a través de la unidad.